¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo video tutorial en el que vamos a analizar un conjunto de comandos de Linux, pero vamos a analizarlos desde el punto de vista de la lógica que estamos aplicando normalmente a otras aplicaciones, otras herramientas, digámoslo así, de análisis de datos principalmente, como son pues Excel mismamente, que es una aplicación que todos conocemos, Power BI, evidentemente, y por supuesto pues a diferentes administradores de bases de datos, como puede ser mismamente SQL Server a través de Management Studio, donde podemos programar scripts muy complejos y muy completos y muy elaborados además, con la propia estructura no solo de SQL, del estándar de SQL, sino apoyándonos también en la extensión que nos proporciona un lenguaje como Transact SQL. Pero esto es aplicable evidentemente a otros motores de bases de datos, no es exclusivo de esto. Entonces vamos a llevar toda esa lógica, básicamente, pues imaginaos, por ejemplo, os pongo en situación. Nosotros estamos trabajando en Excel, tenemos una fórmula y vamos a calcular un determinado valor a partir de esa fórmula, ¿de acuerdo? Me da igual la fórmula, la que sea. Le vamos a pasar una serie de argumentos. Esa fórmula nos va a devolver un valor. Ese valor nosotros podemos reutilizarlo como argumento de otra fórmula para obtener más valores, ¿de acuerdo? Y al final podemos encadenar diferentes funciones para obtener un resultado final. Encadenar funciones a lo loco es tontería. Siempre hay que hacerlo con coherencia y con una lógica pues lo suficientemente estable como para obtener la solución al problema que se nos ha planteado. Entonces ese encadenamiento también lo podemos hacer con comandos de Linux. No olvidemos que al final un comando es un archivo binario que ha sido compilado principalmente en lenguaje C++, pero si eres desarrollador de C#, pues perfectamente podrías compilar un programito en C#, tu propio comando que acepte determinados parámetros y al final te va a devolver un resultado. Ese resultado se lo puedes pasar directamente a la entrada de otro comando que se va a parametrizar con ese contenido y al final lo va a transformar, lo va a recalcular, en fin, va a hacer determinadas operaciones y al final te va a devolver otro resultado que a su vez, si es necesario, lo puedes encadenar con otro comando y así sucesivamente hasta que obtengas pues un resultado lo más elaborado posible que responda obviamente y que solucione pues los problemas que te han planteado. Pues eso es lo que vamos a hacer aquí. Por tanto, resumiendo un poquillo, lo que yo os voy a enseñar son los comandos en acción, es decir, no me voy a parar a enseñaros comandos básicos de Linux, eso lo aprenderéis pero por otra vía, ¿de acuerdo? Hay cientos de videotutoriales en YouTube y por supuesto muchísima documentación relacionada con Linux que hablan precisamente de los comandos fundamentales para poder moverse con cierta flexibilidad en un terminal de Linux. La importancia de conocer esos comandos es, yo creo que, prioritaria. ¿Y debido a qué? En independencia del campo en el que te muevas dentro de lo que es las tecnologías de la información, lo que es el campo informático, da igual que seas desarrollador, programador, que seas analista de datos, que seas administrador de bases de datos, al final te va a surgir la necesidad en un momento determinado de conectarte a una máquina remota. Y estoy convencido que en el 100% de los casos esa máquina remota está trabajando con una distribución de Linux. Por tanto, vas a necesitar conocer unos comandos básicos para poder moverte por ellos, para saber dónde estás, quién eres, para saber qué puedes hacer o qué no puedes hacer dentro de una determinada carpeta o dentro de un determinado directorio, en fin, en un entorno. Todo eso es súper imprescindible conocerlo. Pero lo más importante es conocer los permisos que tienes. Y por tanto la primera parte que vamos a tratar aquí va a ser precisamente en la que voy a profundizar muchísimo, he de admitir, son los permisos de los archivos, porque la gente se vuelve loca con los permisos. Entonces vamos a crear una aplicación programada en Bash, obviamente con comandos, os lo voy a explicar al detalle, para transformar lo que es la parte de texto, es decir, los permisos que tenemos con caracteres, los vamos a convertir a decimal y de decimal lo vamos a convertir a binario. Y luego, por supuesto, os voy a indicar a qué archivo corresponde cada uno de estos permisos. Entonces, para ello, vamos a profundizar un poco en los permisos, qué son, cómo cambiarlos, cómo actualizarlos, cuándo puedo escribir en un archivo y cuándo no, cuándo puedo leerlo, ¿por qué no puedo leerlo? En fin, todas estas preguntas las vamos a responder a continuación. Entonces, fijaos, yo lo que he creado aquí, bueno, primeramente os comento que estoy en WSL, que digamos que es como una especie de máquina virtual que trabaja bajo Linux, pero que está embebida en un sistema operativo como lo es Windows. Es una aplicación que está disponible en Windows 11 y que la podéis instalar a través de la tienda. Y podéis instalar diferentes distribuciones que nos proporciona el propio catálogo de distribuciones de WSL. Podéis, por ejemplo, instalar en vez de Ubuntu, como es el caso en el que vamos a trabajar, aunque ya os anticipo que todo lo que vamos a trabajar aquí es replicable en cualquier tipo de distribución, independientemente de que sea una derivada de Debian.
pero podéis instalar, por ejemplo, una distribución que es muy popular ahora mismo, que es Kali Linux, que está muy orientada al tema de la ciberseguridad, del hacking ético, etcétera, etcétera. Bueno, pues podéis perfectamente instalarla, ya que ya os digo, es una distribución que ha ganado bastante popularidad precisamente por el tema de la ciberseguridad. Nosotros vamos a utilizar Ubuntu, que es la que instala WSL por defecto, y además viene muy bien porque sí que es cierto que hay comandos que no tiene, pero que se pueden instalar muy fácilmente. Aquellos comandos que no tenga, yo os diré cómo instalarlos, ¿de acuerdo? De ahora en adelante vamos a empezar a trabajar con comandos a nivel experto, a nivel profesional, y obviamente vamos a empezar a combinarlos. Por tanto, si tenéis alguna duda, cuando veáis este vídeo me lo dejáis en comentarios, que yo puedo hacer un vídeo más básico, pero ya os anticipo, que si no tienes conocimientos previos de Linux, pues bueno, probablemente este vídeo no sea para ti, o agéndatelo, que es lo que yo te recomendaría, y actualiza tus conocimientos en este tipo de comandos, y luego vuelve a revisar este vídeo porque te aseguro que vas a aprender muchísimas cosas. Bien, vamos a ello entonces. Tengo esta carpeta tutorial que la he creado precisamente con el objetivo de este vídeo. Vamos a ver el contenido, por tanto, ls, y vemos aquí que tenemos varios archivos, ¿de acuerdo? A simple vista nosotros podemos identificar fácilmente que aquí tenemos una imagen, que aquí tenemos un archivo de texto, más que nada por las extensiones, que es a lo que nos tiene acostumbrado, por ejemplo, un sistema operativo como Windows, ¿no? Que es muy, muy visual en ese aspecto, pero sí es cierto que Linux, el tema de la extensión, pues como que no lo lleva muy bien. Podemos ponérselo, ¿de acuerdo? Porque es una manera de identificar rápido pues el objetivo de un determinado archivo, pero realmente tampoco es necesario. Y mucho de ello es precisamente a través de los permisos, porque nosotros podemos hacer ejecutable cualquier tipo de archivo independientemente del que lo sea o no. Obviamente cuando lo vayamos a ejecutar y no contenga instrucciones ejecutables, pues entonces simplemente no hará nada o dará error, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos listado el contenido de este directorio, yo quisiera obtener más información relacionada con los elementos que hay dentro, y así a simple vista yo puedo identificar algunas cosas, pero no todo. De hecho, no puedo identificar si hay algún directorio ahora mismo. Entonces vamos a utilizar un flag del propio comando que es "-l", que significa long, que nos proporciona mucha más información relacionada con el contenido de este directorio. Le damos a intro y fijaos que yo aquí ya tengo una especie de tabla distribuida en columnas con mucha información y además muy bien formateada, todo alineado, perfecto. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Identificamos los nombres de los mismos archivos que teníamos en el primer ls que hicimos, ¿de acuerdo? Pero además tenemos aquí la cadena de permisos, toda esta. Tenemos un identificador de, digamos, la tipología de fichero con el que estamos trabajando, que hemos creado. Pues imaginaos, si vemos ahí el carácter D, deducimos, por poco que sepamos, que puede ser que agosto sea un directorio, y efectivamente es un directorio. Esa D es de directory, y por tanto yo podría aplicar comandos relacionados con ese tipo de archivo. Por ejemplo, si hago cd agosto, obviamente voy a entrar en ese directorio, y fijaos cómo entro directamente dentro de él, ¿de acuerdo? Si yo ahora hago un ls, daos cuenta que tengo aquí distribuidos pues los 31 días que tiene el mes de agosto. De hecho, si hiciera un ls -l, das cuenta que como son todo directorios, yo aquí tengo ds en todos, ¿de acuerdo? Por tanto, este primer carácter identifica el tipo, es digamos un carácter descriptor del tipo de fichero con el que estamos trabajando. En este caso, todo directorios. Bien, yo voy a navegar al directorio padre utilizando el punto. Damos intro, voy a hacer un clear, que es un comando que borra la pantalla, podéis utilizar también control L, y volvemos a hacer un ls -l. Perfecto, aquí tenemos la misma información. Bien, una vez identificado el descriptor, nosotros tenemos la cadena de permisos. ¿De acuerdo? El descriptor es ajeno a la cadena de permisos, no tiene nada que ver. Nosotros el descriptor difícilmente lo vamos a poder modificar, ¿de acuerdo? Sin embargo, los permisos sí que los podemos modificar. Y se distribuyen principalmente en 3 grupos. Por un lado, los 3 primeros, a ver si lo soy capaz de seleccionar, los 3 primeros corresponden al propietario, es decir, al usuario que creó el propio archivo o el propio directorio. A continuación están otros 3 caracteres más, que son permisos, naturalmente, que se corresponden con el grupo al que pertenece ese archivo. Y por último están los permisos que se corresponden con el resto de usuarios, es decir, usuarios que ni forman parte del grupo ni tampoco son el propietario, pero tienen que tener unos permisos, naturalmente. A continuación, el numerito que tenemos es lo que se conoce como hard link. Lo voy a escribir, por si mi pronunciación no es buena, pero fijaos, es enlace duro. Duro. Y no voy a profundizar en lo que es esto, porque es una variante del enlace simbólico, que hablaremos luego de él, pero este digamos que es
pelín más complejo porque bueno, hay que entender lo que es el concepto de inode para poder buscar pues algunos enlaces duros que tengan el mismo inode, ¿de acuerdo? Esto es un concepto un pelín más avanzado, entonces simplemente os dejo el nombre, hard link, enlace duro, por si en un momento determinado pues tenéis la inquietud de buscar información relacionada con ello, pues tenéis internet o tenéis ChatGPT al cual le podéis preguntar y os va a soltar una buena parrafada relacionada con ello, ¿de acuerdo? Perfecto. A continuación tenemos el nombre del propietario del archivo, es decir, quién lo creó. Y evidentemente, como todos estos los he creado yo, pues en todos ellos soy el propietario. Y además los creé con el mismo grupo al que pertenezco. Daos cuenta que un usuario, cuando se crea un usuario, el propio sistema va a crear un grupo con el mismo nombre del usuario que acabas de crear. Entonces, fijaos, una forma fácil de saber a qué grupos pertenezco, qué ID de usuario tengo, qué ID de grupo tengo, es con el comando id. Ejecutamos id y como estoy logueado bajo el usuario José Manuel, pues toda esta información está relacionada con mi propio usuario. Entonces, fijaos, aquí tengo el identificador del usuario, que es el 1000. El grupo, el identificador del grupo, que en este caso también es el 1000, ¿de acuerdo? Son cosas diferentes, ¿de acuerdo? Por tanto, pueden llamarse exactamente igual. Y luego los grupos a los que pertenezco, que vuelva a indicarme el mío, pero además varios identificadores y aparte de la descripción de los grupos a los cuales yo pertenezco. Por ejemplo, fijaos, este Docker es bastante importante pertenecer a él porque si no tienes que siempre cada vez que vayas a ejecutar un comando de Docker, pues tienes que anteponer la palabra sudo, ¿de acuerdo? Y eso, bueno, a veces cuando trabajas con Docker pues puede resultar un poco peñazo. Entonces lo mejor es, te formas parte del grupo Docker y por tanto no vas a tener ya ningún tipo de problema a la hora de ejecutar comandos relacionados con esta aplicación, ¿de acuerdo? Y lo mismo también con sudo. Yo en este caso pues tengo permisos elevados de administración y puedo hacer cosas que puede hacer root, ¿de acuerdo? Otros usuarios, un usuario ordinario normal, pues no podría hacer eso, pero en este caso yo decidí serlo. Bien, una vez entendido esto, el siguiente parámetro que tenemos aquí es concretamente el tamaño de la carpeta, en este caso 4096. Esto está expresado en bytes y muchas veces pues bueno, no es fácil visualizar las cosas en bytes. Entonces nosotros podemos hacer un ls y fijaos, yo puedo combinar, de hecho puedo poner "-h", pero existen determinados comandos que podemos combinar, los que son las banderas, ¿de acuerdo? Los flags, lo que se conocen flags o básicamente parámetros. Entonces, si le doy a intro, tengo exactamente la misma información, pero fijaos que algunas cosas que superan los 1024, que es el K, pues nos lo expresa en Ks, ¿de acuerdo? Y el resto sí que es cierto que nos lo está expresando en bytes también. Bueno, eso se puede mejorar, incluso nosotros podríamos hacer un cálculo y dividir, por ejemplo, 64 entre 1024 y expresar como 0, lo que sea de Ks, ¿de acuerdo? Pero bueno, no es el objetivo y lo haremos en otros vídeos para que veáis lo sencillo que es hacer todo este tipo de operaciones. Bien, una vez que sabemos perfectamente el tamaño que ocupa esa carpeta, tenemos la fecha de creación. Esta es la fecha en la que se creó esta carpeta, concretamente, o directorio, ¿de acuerdo? Bueno, me refiero a carpeta, pero es directorio. Desde el punto de vista de consola no existen carpetas. Eso es, digamos, pues un concepto que se estableció cuando empezaron las interfaces gráficas y, por supuesto, pues los directorios eran carpetitas, pero podían ser carpetas como podían ser cajas. En este caso, pues Windows extendió lo de la carpeta, al igual que Mac, luego Linux, etcétera. Pero realmente son directorios, ¿de acuerdo? Recordad esta palabra, esta letra D de directory, que es el directorio. Entonces, resumiendo rápidamente, tenemos el descriptor de archivo, la cadena de permisos, los enlaces duros, el propietario, el grupo al que pertenece en este caso el directorio, el tamaño del directorio, la fecha de creación y por supuesto su nombre. Algo importante es saber que esto es la fecha de creación, ¿de acuerdo? Si nosotros hacemos un stat y ponemos agosto, por ejemplo, que es la carpeta, le damos a intro y fijaos que aquí nos da un montón de información. Mucha de ella repetida, como puede ser, por ejemplo, pues el tamaño, como puede ser los permisos. Fijaos que lo pone en decimal, os lo pone en decimal, esto lo estudiaremos luego. El ID, en este caso el propietario, que es exactamente este campo. El grupo al que pertenece, que es este, obviamente el tamaño que lo vimos aquí expresado en bytes, y algo bastante importante es esta fecha que pone birth. Esta fecha es justo la que nosotros tenemos aquí. Aquí un poco más extendida, si es cierto que nosotros aquí también la podemos personalizar de muchas maneras. De hecho existe, vamos a volver a listar esto del S, pero fijaos, vamos a añadir algo que se llama TimeStyle. TimeStyle, y nosotros podemos asignarle este valor, full ISO.
le damos a intro y fijaos que yo ahora tengo aquí pues lo que es toda una fecha completa, pero en un formato completamente diferente a antes. Antes lo teníamos separado con las letras identificativas del mes y el día nada más, ¿de acuerdo? Ahora tenemos el año, tenemos el mes, tenemos el día y a continuación tenemos la hora, incluso expresada con las partes, con los segundos y las décimas. Esto es bastante importante, sobre todo cuando queremos ordenar por tiempos, ¿de acuerdo? De manera cronológica. Bien, vamos a borrar y vamos a hacer un ls-h normal, ¿de acuerdo? Bien, caracteres descriptivos de archivos, también tenemos, por ejemplo, daos cuenta que aquí tenemos este link, que bueno, le he llamado así, pero perfectamente le podría haber llamado de cualquier otra manera. Y fijaos que también es un archivo que tiene un comportamiento especial dentro de Linux, entonces le asigna esta letrita, que es una L de link. Daos cuenta que, por ejemplo, aquí pila, que es un archivo FIFO, que significa First In, First Out, voy a escribirlo aquí, FIFO. Este tipo de archivo también es característico, también tiene un comportamiento especial y fijaos que le denomina con la letra P, lo describe con la letra P, que significa pipe. Existen otro tipo de archivos, como por ejemplo los socket, pero son bastante más complejos, porque un socket realmente es un archivo, pero es un archivo que es un intermediario entre, digamos, una aplicación cliente y un servidor. ¿De acuerdo? Es decir, un servicio. Entonces nosotros le vamos a hablar a ese servicio a través de ese socket. No le vamos a hablar directamente, sino indirectamente a través de ese socket. Imaginaos, por ejemplo, el archivo socket de MySQL. Si nosotros conociéramos el lenguaje que necesitamos aplicar a ese socket, enviar a ese socket para que MySQL respondiera, pues obviamente podríamos lanzar una consulta. De hecho, podríamos conectarnos a través de un usuario con una determinada base de datos, con un password y lanzarle una consulta. Evidentemente hay que conocer el lenguaje de comunicación entre ese socket y evidentemente el servicio de MySQL, ¿de acuerdo? Al igual que ese socket, existen muchos otros. La mayoría de los servidores de bases de datos en Linux funcionan con socket y muchos otros, ¿de acuerdo? Son archivos intermediarios para comunicarnos con servicios. De hecho, en C++ podéis crear un socket directamente y tratar de comunicarnos con él, ¿de acuerdo? En función de un protocolo de comunicación que establezcáis vosotros, texto plano o quizá, pues qué sé yo, codificado en base 64, imaginaos, y luego el propio script lo decodifica, hace cosas. Bueno, todo esto es bastante interesante, sobre todo a la hora de practicar ese tipo de programación. Bueno, pues ese archivo tipo socket pues también tiene una letra asignada, que en este caso sería la S, ¿de acuerdo? Normalmente son palabras todo en inglés: directory, link, pipe, tenemos también socket y luego tenemos char o character o algo así, que sería un archivo de caracteres, como puede ser, por ejemplo, pues un puerto serie. Un puerto serie al que conectáis, imaginaos, conectáis un Arduino, pues el Arduino tiene una aplicación interna que va a responder a algo que tú le envíes por el puerto serie. Bueno, pues eso lo podemos hacer muy fácilmente a través de un archivo de tipo caracteres. Y luego existen los archivos de tipo bloque, que normalmente se utilizan para transferir información, pero en bloques ya de un tamaño mucho más grande, como por ejemplo copias de archivos, etcétera, a través de discos externos o, en fin, unidades de almacenamiento en general. Pero con los que realmente los descriptores de archivo con los que os vais a encontrar en la inmensa mayoría de las ocasiones, tratándose de temas de Linux, evidentemente, va a ser directorio y, por supuesto, enlaces simbólicos. Fijaos que un enlace simbólico, al representarlo con -LH, bueno, con -L principalmente, la H es simplemente para visualizar esto. H viene de human y realmente pues es más fácil verlo en K que en bytes, aunque realmente muchas veces es simplemente dividir entre 1000, ¿no? Pero bueno, 1024 realmente, porque un K es un 1024. Pero sí es cierto que verlo así pues es más, digamos, mucho más legible para el ser humano, ¿de acuerdo? Por eso han puesto la H de human, pero realmente es simplemente cambiar esto y dividirlo entre 1024, que lo puedes hacer tú pues con un script, que lo haremos, o realmente pues ya te puedes aprovechar del flag de ls y representarlo. Desgraciadamente solo representa aquello que supere los 1024K. De hecho, si yo creara, por ejemplo, un archivo de 1000 bytes, no me lo representa como un K, porque no supera los 1024, ¿de acuerdo? No lo hace. Todo lo que esté por debajo de 1024 no te lo va a representar como K. Entonces, cuando nosotros lanzamos este comando con el "-l", daos cuenta que los enlaces simbólicos nos muestra dónde apuntan. Por ejemplo, esto aparece en rojo, ¿por qué? Porque este archivo no existe, lo he borrado, no está en la carpeta temporal. De hecho, si nosotros hacemos un ls/tmp, fijaos que no va a aparecer ese archivo, ¿de acuerdo? Y por eso me lo muestra en rojo. Si yo creara ese archivo, por ejemplo, imaginaos, voy a crear touch tmp y le voy a llamar temporal.
le doy a intro, entonces ahora me hago un ls-l y fijaos cómo ha cambiado de color. Esto realmente forma parte del comando ls y todos estos colores están asociados a través de una variable de entorno que la podemos ver. Fijaos, si hacemos nv, aquí hay un montón de variables de entorno y hay una concretamente que se llama lscolors. Esta variable de entorno está relacionada con el comando ls y aquí es donde se determinan los colores en los que va a aparecer diferentes tipos de descriptores de archivos. Por ejemplo, un archivo regular pues aparece en blanco, ¿de acuerdo? Un directorio pues con este color que no sé cuál es, un enlace simbólico pues con este otro y así sucesivamente. Fijaos, por ejemplo, todos los GIF pues aparecerán con este color. Diferentes extensiones pues las reconoce y las pinta de otro color. Es así de sencillo. Por ejemplo, si trabajáis en Docker e instaláis un contenedor de Ubuntu, os vais a dar cuenta que sí que hay pequeñas cosas que colorea, pero la inmensa mayoría de ellas no. Porque al final son distribuciones muy livianas, pesan muy poco y tienen la información justa, es decir, tienen el contenido justo para que puedas trabajar con determinadas aplicaciones. Por tanto, vas a instalar solo lo necesario y todo lo demás pues prescindes de ello. Sin embargo, cuando quieres practicar y quieres pues, digamos, ampliar tus conocimientos relacionados con todas estas cosas, es muy importante tener muchas cosas instaladas, ¿de acuerdo? Y además conocer pues muchas variables, principalmente de entorno, porque fijaos que aquí tenemos el nombre del usuario, tenemos la carpeta home, en fin, tenemos muchas cosas. Todo eso lo podemos extraer directamente con el comando echo y podemos decir $user directamente y fijaos que me está sacando por consola el nombre del usuario que está logueado, que como veis el prompt es bastante descriptivo y me lo dice aquí, pero estos prompts no os fiéis de ellos porque son totalmente personalizables y al final ahí pone José Manuel y yo puedo estar como, pues no sé, como Pepín. ¿Entiendes? Entonces son cosas completamente diferentes. Daos cuenta que el prompt nosotros lo tenemos en esta variable ps1 y todo esto nosotros podemos modificarlo. Lo que estamos viendo en pantalla principalmente es esto, /u que se corresponde con el usuario, la arroba que digamos que esto es digamos un poco de maquillaje literario y luego /h que se corresponde con el hostname que es el nombre de la máquina, que esto sería lo mismo que si hacemos hostname que es un comando. O, por ejemplo, pues tenemos también una variable de entorno que se llama hostname y podemos recurrir a ella. Si os dais cuenta, nos da el mismo resultado. Si nosotros nos conectamos a una máquina remota, por ejemplo, imaginaos, yo tengo una Raspberry conectada a mi puerto USB. Entonces puedo conectar a ella por SSH porque tiene un servidor SSH y además tiene configurado pues, un usuario que concretamente soy yo. Entonces ponemos la IP 192.168.146. Me va a pedir el usuario porque aquí no tengo el certificado RSA normalmente para que te valide y te considere un usuario de confianza, pero en WSL no lo tengo. En mi máquina de Ubuntu sí. Metemos el usuario y fijaos que aquí estoy. Tiene un prompt muy parecido. El nombre de usuario, el nombre de la máquina y por supuesto lo que es el directorio de trabajo en el que estamos, ¿no? El pwd, que básicamente es esto. Fijaos que estamos en /un José Manuel, que es exactamente lo mismo que si imprimimos la verbulilla o la tilde de la ñ. Daos cuenta que hacen referencia a la misma ruta. Sin embargo, si yo aquí lanzo el comando hostname, pues fijaos que ahora estoy en Raspberry, ¿de acuerdo? Que es como se llama mi máquina. Que sí lo visualiza aquí, pero vuelvo a insistir, los prompts son muy personalizables y os pueden llegar a engañar. Entonces, si queréis saber quiénes sois, un who am I, ¿de acuerdo? Y entonces ya sabemos que soy José Manuel. Si cambias de usuario, que en este caso pues no sé si tengo aquí más usuarios, hacemos un ls en /home y fijaos que solo tengo un usuario. De todas formas podemos hacer un cat etc passwd y saber perfectamente los usuarios que tengo. Pero claro, el problema es que tengo muchas cosas instaladas y cuáles son los usuarios realmente que me interesan a mí, los usuarios regulares con los cuales yo puedo loguearme. Bueno, pues son todos aquellos que son superiores al 1000, ¿de acuerdo? Es decir, espera, que no lo recuerdo, sí, entre 1000 y 5000 creo que están. Pero podemos hacer una cosa mucho más fácil, que sería listar todos aquellos que tienen un terminal tipo bash asignado. Entonces lo que podemos hacer es lanzar el mismo comando, es decir, ver el contenido de este archivo y a continuación con un grep decirle aquello que termine en bash, ¿de acuerdo? Le damos a intro y fijaos que termina root, obviamente root es un usuario que tiene asignado un terminal bash, José Manuel, y también Postgre. Postgre, cuando instalamos la aplicación de Postgre, crea el usuario Postgre, pero es que además le asigna también una línea de comandos, ¿de acuerdo? Y eso es importante porque yo podría ejecutar, pues fijaos, yo puedo poner sudo, es decir, yo puedo cambiar como Postgre, pero obviamente pues no sé la contraseña porque no la sé, no te la va a decir.
Normalmente cuando instalas esta aplicación, pues sí que la conoces, pero yo en este caso pues no recuerdo exactamente cuál es. Pero nosotros podemos iniciar sesión con -i, -u y poner Postgre, de esta manera. Y fijaos que ahora ya estoy como Postgre, ¿de acuerdo? Es decir, ya he iniciado y podría iniciar PSQL directamente aquí y ver las bases de datos, en fin, las bases de datos las vemos con /l. Y fijaos, pues tengo ahí una de pruebas, etcétera. Luego profundizaremos un poquillo más en estas cosas. Por tanto, vamos a salir de aquí, nos vamos a salir de este usuario y nos vamos a salir de la conexión SSH y volvemos aquí. Bien, entendido esto de las variables de entorno y de todas estas historias, bueno, ahora me he perdido un poco por lo que iba. He explicado esta conexión, vale, por lo de las variables de entorno. Efectivamente, hay muchas variables de entorno que nos dicen muchísima información, que nos dan muchísima información. Por ejemplo, yo puedo poner un PWD y fijaos, me da la ruta en la que estoy. Pero es que existe la misma variable de entorno que me dice exactamente lo mismo. Es más, yo puedo viajar a un directorio anterior y fijaos que tengo alt PWD. Y me dice la ruta en la que estuve antes. Que si yo pongo cd- me envía a la ruta anterior. Le doy intro y fijaos que me envía exactamente a la misma ruta que se almacena esta variable de entorno. Son estas cosillas que parecen tontas, pero muchas veces pues son bastante importantes. ¿De acuerdo? Bien, vamos a borrar y volvamos otra vez a los permisos porque me he ido un poco de... me he desviado un poco del objetivo principal. Con respecto a los enlaces simbólicos, sí es importante no solo el descriptor de archivo, porque, vuelvo a insistir, todos aquellos archivos que tienen un comportamiento especial para Linux, pues normalmente los identifica con este carácter inicial, ¿de acuerdo? Que está concatenado a lo que es la cadena de permisos. Por ejemplo, imaginaos, vamos a crear un enlace simbólico con ln, -s de symbolic, y a continuación voy a apuntar, por ejemplo, a la carpeta usr-bin. Si yo no le digo nada, él automáticamente le va a asignar este nombre, que es el base name, ¿de acuerdo? De hecho, fijaos, si nosotros ponemos, por ejemplo, un comando que se llama, espero tenerlo aquí, base name, y le damos, daos cuenta que obtiene bin, es decir, obtiene la última parte de la ruta. Bueno, pues eso es lo que va a ocurrir si yo hago ln-s /usr bin. Le doy a intro, hago un ls-la, -l, perdón, y fijaos que le he asignado pues el base name, bin. Si le quiero dar un nombre, voy a borrarlo, por ejemplo, rmbin, voy a hacer un clear, voy a hacer nuevamente un ls, ln-s link symbolic, que es lo que significa, ¿de acuerdo? Ln de link, s de symbolic. Y entonces vamos a apuntar a la misma dirección, usr bin. Y a continuación le voy a decir, bueno, como en esta carpeta hay binarios, porque están todos los comandos que estamos utilizando para explotar, digamos, los recursos de nuestro terminal, pues voy a llamarle binarios. Le doy a intro y fijaos que él automáticamente ya me asigna aquí la L. Estamos aquí en la segunda línea, la L, porque es un enlace simbólico, y a continuación me indica aquí a dónde está apuntando este enlace simbólico. Pero cuidado con esto. Cuando nosotros entramos en binarios, como es un directorio y está apuntando a un directorio, naturalmente yo puedo utilizar comandos relativos a ese descriptor de archivo. Y por tanto voy a poder entrar en él. Con cd, que es chain directory, entro dentro. Y fijaos que si hago un ls, pues me va a mostrar aquí la casa santa porque hay un montón de archivos. De hecho, podríamos hacer un ls y con wc-l saber que hay 1509 archivos. ¡Qué barbaridad!, ¿no? Pues todo ese tipo de comandos lo tenemos aquí. Vamos a borrar y vamos a irnos hacia atrás. Vamos a hacer nuevamente un ls-l y voy a entrar nuevamente en binarios. Si yo hago un pw de aquí, esto me está mintiendo. No estoy realmente en esa ruta. Yo estoy en esta ruta de aquí. Fijaos que lo puedo ver con ls-l. Pero si yo hago pwd y le paso la bandera "-p", fijaos que ahora sí que me está indicando que estoy en usr-bin. Esto es muy peligroso. Podéis tener muchos permisos elevados. Podéis entrar en un link, en una determinada carpeta, que pensáis que estáis en esto, ponéis un pwd, os confundís porque no se está dando la ruta correcta, y al final podéis armar un Cristo, pero de los guapos, ¿de acuerdo? Porque si borráis cosas en usr-bin, muchos de los comandos que estamos utilizando no van a funcionar. Fijaos, si yo hago file mkdir, que es un comando, file me va a obtener una descripción de mkdir. Y mkdir, bueno, es un comando, supongamos que es un comando, ¿de acuerdo? Le damos a intro y efectivamente lo reconoce. Fijaos que me lo está reconociendo como un comando ejecutable de 64 bits. Si yo hago un type, por ejemplo, de mkdir, fijaos que lo que me está diciendo es dónde está. Mkdir está ahí.
está en USR bin, que es justo el enlace este que nosotros habíamos creado aquí, ¿de acuerdo? Que está apuntando a la misma dirección. Entonces, si yo tengo permisos y por error borro cosas de ahí, pues me voy a cargar muchas cosas y no voy a poder, por ejemplo, crear un directorio, ¿de acuerdo? Sin embargo, si hacemos type cd, fijaos, ¿qué me está diciendo ahí? Que cd es a shell built-in. ¿Qué quiere decir eso? Que es un comando que pertenece al propio shell, a la propia sintaxis del shell, y por tanto que no está asociado a un binario, a diferencia de mkdir, de ls. Si ponemos, por ejemplo, type ls, bueno, nos va a decir que es un enlace, porque realmente es un enlace con, en fin, es un enlace es pues como lo que tenemos ahí, como un link, ¿de acuerdo? Por tanto, no sería el ejemplo más aclarativo, pero si ponemos, por ejemplo, un type ip, fijaos que me dice que está en USR sbin. ¿Daos cuenta dónde está? En sbin, no en bin. ¿Por qué en sbin? Bueno, porque diferencia entre dos directorios realmente que están en USR. USR significa User System Resources y básicamente viene a decir recursos de sistema de usuario, ¿de acuerdo? Y tiene tiene muchas carpetas, pero entre ellas tiene dos bastante relevantes que son bin, que están contenidos todos los binarios con los que manipulamos normalmente archivos, con los que podemos borrar, crear directorios, crear archivos, obtener números aleatorios, etc. Pero, por ejemplo, cuando queremos obtener la IP, cuando queremos montar un sistema de archivos, cuando queremos formatear una determinada partición, al final todo eso lo vamos a encontrar en ese bin. Fijaos, por ejemplo, type mount. Es una... Mira, pues este está en bin, me ha dejado mal. Pero, por ejemplo, mkfs ext4, si le damos a intro, fijaos que esto está en ese bin, ¿de acuerdo? Esto es para formatear una partición con extensión 4, que es con ext4, que es un sistema de archivos particular de Linux, ¿de acuerdo? Pero podríamos, por ejemplo, poner vfat, que es el de FAT32, y fijaos que también está ese bin. Son binarios que están más relacionados con la administración de sistema, pero a un nivel mucho más profundo, ¿de acuerdo? Y sin embargo, luego tenemos muchos comandos bastante superficiales de uso muy habitual que se almacenan en bin, ¿de acuerdo? Ese bin significa System Binary y sin embargo el otro es simplemente Binary. ¿De acuerdo? Bueno, pensemos que es una breve introducción muy superficial a este tipo de cosas. Entonces, una vez que hemos creado el enlace simbólico que tenemos ahí, bueno, voy a salirme de aquí, simplemente que tengamos cuidado la ruta en la que estamos. Entonces siempre un ls-l para ver a dónde apunta esto, o en el hipotético caso de que no hagamos ls-l, pues un pwd-p mayúscula, y de esa manera ya lo sabemos, ¿de acuerdo? Bien. Más cosas. Fijaos, los archivos regulares, los que considera Linux que son archivos regulares, como por ejemplo de imágenes, de texto, incluso aquellos que tienen código de shell, por supuesto extensiones que ni reconoce siquiera, o archivos que no tienen ningún tipo de extensión, incluso extensiones muy conocidas de lenguajes de programación como CPP para C++, por ejemplo como CS para C#, Java, etc. Al final los considera también archivos regulares y por tanto no les va a poner ningún carácter descriptor de archivo, ¿de acuerdo? Y lo deja de esta manera, con un guión. Y simplemente de esa manera nosotros sabemos que es un archivo regular, que no es un archivo que tiene un comportamiento, pues digamos, un tanto especial para el sistema. Bien, entonces vamos a profundizar ahora con los permisos, que es la parte más importante. Fijaos, tenemos todos estos permisos. Son 3 conjuntos de 3 caracteres cada conjunto. Por tanto, tenemos 9 caracteres. Los 3 primeros, como ya os comenté, se corresponden con el propietario. Los 3 siguientes se corresponden con el grupo al que pertenece concretamente este archivo. Y por último, los 3 siguientes se corresponden al resto de usuarios que ni son el propietario ni están contenidos en este grupo. Por tanto, tenemos 9 permisos en total, ¿de acuerdo? Disociados entre en esos 3 contextos: propietario, grupo y por supuesto el resto de usuarios. Entonces fijaos, por ejemplo, un archivo como txt, según esto, el propietario solo puede leer, puede ejecutarlo, pero no puede escribir en él. ¿Será verdad? Vamos a tratar de leerlo. Por ejemplo, con el comando cat yo voy a ver el contenido de ese archivo. Ponemos palabras txt y vemos por pantalla, por la salida estándar, el contenido de ese archivo. Perfecto, tiene palabras, determinadas palabras. Voy a tratar de escribir y lo voy a hacer a través de la redirección. Entonces voy a hacer un eco y fijaos, vamos a poner, por ejemplo, pues qué sé yo, lombriz mismamente. Vamos a poner una lombriz y la voy a redirigir con el doble mayor porque quiero anexar, no quiero sobreescribir. Y vamos a poner palabras. Según los permisos que yo veo aquí, fijaos, palabras, nos vamos aquí,
pues el propietario no tiene permiso de escritura, entonces no debería dejarme. Le doy a intro y efectivamente me dice que permiso denegado, es decir, no puedo escribir, pero sí puedo leer. Y podría ejecutarlo en el hipotético caso de que fuera ejecutable, pero es que esto no es ejecutable. Pero imaginaos este proceso SH, este sí es ejecutable, y sin embargo tengo permiso de lectura, escritura, pero no de ejecución. Por tanto, de nada me sirve escribir en él si no puedo ejecutarlo. Fijaos, yo voy a tratar de ejecutarlo, proceso. Primeramente empiezo a tabular y no me reconoce el archivo, porque como no es ejecutable y he puesto /, que es para iniciar la ejecución, pues naturalmente no me lo muestra, pero no me deja hacer nada. Sin embargo, sí que puedo ver el contenido. Puedo cat, proceso, y fijaos que veo pwd, es decir, es un archivo de script que simplemente lanza pwd. Esto, que podría hacerlo yo de manera individual, ¿no? Sin recurrir a un archivo ejecutable que además no tengo permisos para ejecutarlo. Sin embargo, en este archivo que es ejecutable, fijaos que los que corresponden al grupo José Manuel sí que pueden ejecutarlo. Y claro, ahí entra la duda. Vamos a ver, José Manuel pertenece al grupo José Manuel, de hecho podemos verlo. Fijaos, con groups yo puedo ver perfectamente a qué grupos pertenezco. Y efectivamente pertenezco a José Manuel. ¿Cómo es posible que si tengo permisos de ejecución en el grupo no pueda ejecutarlo más siendo yo el propietario? Bueno, es que los permisos del propietario tienen mucha más prioridad que los que pertenecen al grupo, porque en este caso se individualiza. Daos cuenta que aunque este tiene permisos de lectura y escritura para el propietario, realmente tiene lectura y ejecución para el grupo, pero es que estos son de mayor prioridad que el resto de los que tenemos aquí, para el propietario obviamente, no para el resto de usuarios. Para el resto de usuarios realmente los permisos del propietario les son totalmente irrelevantes. Para ellos lo verdaderamente relevante pues son los permisos o del grupo si pertenece a él, o naturalmente los permisos de los otros usuarios en caso de que pertenezca a ese otros. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como veis, yo no puedo ejecutar, pero sí que puedo leer y puedo escribir. De hecho, yo podría hacer, por ejemplo, un nano proceso, le doy intro y fijaos que no me dice absolutamente nada. Y entonces yo aquí podría poner, por ejemplo, mismamente un ls. Cierro la aplicación, la grabo y automáticamente pues lo podría ejecutar, pero no lo puedo ejecutar porque no tengo permisos para ello. ¿Quién tiene permisos para ello? Pues tiene permisos, dice que los que pertenezcan al grupo. Bueno, de momento vamos a dejarlo ahí y vamos a seguir trabajando, luego indagaremos un poco más, pero vamos a dejarlo ahí y vamos a trabajar con el fichero palabras. Por tanto voy a hacer un ls-l nuevamente y palabras. Fijaos, yo puedo leer, como propietario puedo leer, no puedo escribir, puedo ejecutar, no tiene sentido lo de la ejecución, vamos a quitárselo. Entonces hacemos chmod, que es el comando con el que yo puedo modificar los permisos de un archivo siempre y cuando pues ese archivo yo sea el propietario o tenga permisos elevados de administrador, ¿de acuerdo? En este caso los tengo, pero como soy el propietario no necesito aplicarlos. Entonces, vamos a cambiar. ¿Y qué le voy a quitar? Bueno, pues como soy el usuario propietario, es user menos x. De esta manera se lo quito. Si se lo quisiera poner, entonces pongo más. Pero en este caso se lo voy a quitar. Voy a quitarle el permiso de ejecución para el propietario, porque para empezar es un archivo de txt que no contiene código ejecutable. Por tanto, no tiene sentido que tenga un permiso de ejecución en este caso. Y a continuación, pues le voy a decir palabras txt. Le doy a intro, hacemos un ls-l. Y fijaos que ha desaparecido, es decir, ya no tengo el permiso. Ahora solo hay permiso de lectura para todos. Yo voy a ponerle a este archivo permiso de escritura para el grupo. Entonces, fijaos, vamos a hacer lo siguiente. No, voy a ponérselo a otros. Concretamente, vamos a hacer chmod others más escritura. Y a continuación voy a poner palabras txt. Perfecto. Hacemos un clear ls-l y fijaos que ahora aquí tenemos el permiso de escritura para los otros usuarios. Voy a cambiar de usuario, voy a pasar a temporal. Voy a poner el password, que creo que me he equivocado. Entonces vamos a hacer una cosa. Voy a poner sudo su temporal y de esta manera, bueno, me lo va a pedir una sola vez, pero ya he accedido a temporal, ¿de acuerdo? Una vez que yo estoy como temporal, voy a comprobar a ver si realmente puedo escribir en palabras. Primeramente voy a ver si lo puedo leer. Cat, palabras. TXT, efectivamente lo puedo leer, ¿de acuerdo? Veo el contenido. Fijaos, en palabras, en otros tengo permiso de lectura y escritura, por tanto voy a poder leer y escribir. Vamos a probar suerte y vamos a ver si realmente puedo escribir. Eco, voy a meter una nueva palabra, por ejemplo, qué sé yo, camioneta.
mismamente. Tenemos camión, pues camioneta. A palabras txt. Le doy a intro y, sorpresa, me dice permiso denegado. ¿Por qué? Bueno, si analizamos un poco los permisos, deduciremos algo bastante importante. Fijaos, el resto de usuarios sí que tiene permiso de lectura y escritura, pero casualmente aquellos que pertenecen al grupo José Manuel solo tienen permiso de lectura y el propietario. Pero esto olvidaros, porque ahora estamos en otro usuario, por tanto, los permisos del propietario no son totalmente irrelevantes, solo nos interesan estos, o los del grupo o los de otros. Entonces vamos a ver si este usuario realmente pertenece al grupo José Manuel. Groups, y fijaos, pertenece al grupo José Manuel. Por tanto, se le están aplicando los permisos que se corresponden con el grupo, que tienen bastante más prioridad. Obviamente, si el usuario pertenece al grupo José Manuel, no tiene sentido que se le apliquen los de otros, porque ya pertenece a este grupo, ¿de acuerdo? Entonces, solo puedo leer, pero no puedo escribir. Cambiemos eso. Vamos a echar a este usuario de este grupo. Entonces, para eso necesito elevación de permisos. Nos salimos de este usuario y voy a utilizar sudo el comando gpasswd, el flag -d, que es para borrar, delete, y a continuación voy a decir el usuario, que es temporal, y el grupo, que es José Manuel. Entonces debería decirme, fijaos, se ha eliminado el usuario temporal del grupo José Manuel. Ahora sí que voy a poder escribir, porque ahora se le van a aplicar los permisos de los otros usuarios, y los otros usuarios tienen permiso de lectura. Entonces, veámoslo a ver. Cambiamos, voy a poner SO temporal. Así no me pide la contraseña. Y ahora voy a tratar, pues eco, voy a tratar de escribir lo que escribí antes, que era camioneta. Voy a tratar de escribirlo directamente en palabras. Y fijaos que me ha dejado. Bueno, no me ha dado error, que es bastante importante. ¿Cómo puedo verificar si el comando anterior ha tenido éxito? Bueno, primeramente, el hecho de que no me aparezca nada por la salida estándar es bastante productivo, ¿no? Es bastante bueno. Pero hay una variable interna de sistema que, fijaos, tiene un nombre un poco raro, porque realmente es el dólar, que bueno, el dólar digamos que es el expansor del contenido de las variables, y el signo de interrogación, símbolo de interrogación. Le damos a intro y me está dando 0. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que el comando anterior tuvo éxito, pero el hecho de que tuviera éxito y de que se haya ejecutado bien no quiere decir que lo haya hecho bien. Eso no quiere decirlo, ¿de acuerdo? Yo puedo hacer muchas cosas que evidentemente me den un resultado positivo, óptimo, pero que no se hayan, la culminación de esa actividad no haya tenido un resultado esperado, ¿de acuerdo? En este caso sí que lo ha tenido. Si hacemos un cat palabras, automáticamente vamos a ver que aquí se ha introducido la palabra camioneta, por tanto puedo escribir, y ahora mismo a este usuario temporal se le están aplicando los permisos correspondientes a otros usuarios y no a los del grupo, ¿de acuerdo? Si yo volviera a introducir, es decir, si yo me salgo de aquí y ahora mismo hago sudo chmod, usermod, que es para incluir un determinado usuario dentro de un grupo, -a de append, g de group, entonces pongo el grupo, que en este caso es José Manuel, y a continuación el usuario temporal, se ha asignado. Vamos a temporal. Bueno, ahora mismo creo que no tengo permisos. A ver. Sí, permiso denegado. Bueno, vamos a forzar como sudo. Esto es una configuración que he hecho yo un poco extraña y por eso no tengo permisos para entrar como temporal, ¿de acuerdo? Pero bueno, lo forzamos con sudo teniendo en cuenta que que tengo permisos de administrador. Entonces, fijaos, si yo ahora intento copiar cualquier cosa, me da igual la palabra, intento en palabras, me va a decir que nanay. ¿Por qué? Porque ahora pertenezco al grupo José Manuel y no tiene permiso de escritura, ¿de acuerdo? Bueno, yo creo que con esto ha quedado perfectamente claro el tema de los permisos, lo que significa pertenecer a un grupo, lo que significa no estar dentro de ese grupo y el nivel de permisos que se están asignando, ¿de acuerdo? Con respecto a lo de la ejecución de comandos, que si son exitosos, etcétera, fijaos, si yo hago un ls-j, yo sé que el parámetro -j, la bandera -j no existe. De hecho, si le doy a intro, fijaos que me dice invalid option. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que no existe ese parámetro, no existe esa opción y por tanto me ha dado un error. Si yo ahora saco por consola el resultado de esta variable interna, me da un 2. Este valor 2 se corresponde concretamente con este error, ¿de acuerdo? Es una manera de identificarlo. Existen muchos identificadores, incluso hasta de 3 cifras, ¿de acuerdo? Normalmente nosotros vamos a trabajar normalmente con el 0 y con el 1, que es lo más habitual. Por ejemplo, imaginaos, yo sé que aquí hay una carpeta que se llama agosto, ¿de acuerdo? Es un directorio. Entonces puedo volver a intentar crearla otra vez con el comando mkdir y le digo agosto mismamente.
Le doy a intro y fijaos que me dice no puedo crear el directorio porque ese archivo ya existe. Entonces imprimamos ahora la variable y me está dando un 1. Ya no me da un 0 porque no fue exitoso, me está dando un 1. Bueno, esto recordando un poquitín, cuando nosotros si habéis programado alguna vez en C++ o en C, normalmente hay una función principal que es main y que retorna un entero, ¿de acuerdo? Y en este main le pasamos unos argumentos, etcétera, o no necesariamente porque es algo opcional, pero normalmente cuando nosotros ejecutamos código dentro de esa función main, implementamos la lógica que sea, y si es exitosa normalmente devolvemos un 0, y si no es exitosa pues devolvemos un 1 o un -1, o devolvemos un número identificativo de un error correspondiente a la lista de errores que pueda tener, pues, por ejemplo, como una distribución de Linux, o nos los inventamos directamente, o incluso podemos enviar un mensaje por pantalla, ¿de acuerdo? Que todo esto ha evolucionado muchísimo. Ese numerito que devolvemos en la función main es precisamente este que estamos obteniendo aquí. ¿Por qué? Porque todos estos archivos, todos estos comandos que estamos ejecutando, no olvidemos que al final son binarios, son archivos que se han compilado y que se han programado, por tanto, en un lenguaje de programación. Y te aseguro que la inmensa mayoría de los que están aquí están programados todos en C++, ¿de acuerdo? Entonces, tener presente eso, que cuando programamos en C++, ese return, ese int que devuelve la función main, todo tiene sentido, ¿de acuerdo? Todo tiene sentido, pero verlo en la práctica pues resulta mucho más satisfactorio y además aclarativo. Perfecto. Bueno, yo creo que en tema de permisos ya lo tenemos bastante claro, pero hay varias formas de cambiar los permisos. De hecho, nosotros podemos cambiar. Imaginaos, por ejemplo, que a palabras txt, bueno, pues quiero hacer que sea escribible y ejecutable. Además, también quiero que sea todo, absolutamente todo para el usuario propietario. Entonces haríamos un chmod, incluimos u porque es la u de usuario, tenemos la u, la g de group y la o de others, ¿de acuerdo? Tenerlo bien presente. Entonces, el propietario es u y le voy a añadir pues lectura, escritura y ejecución. De hecho, lectura ya lo tiene, por tanto lo voy a quitar. Y a continuación, palabras. Y fijaos que si ahora hacemos un ls-l, ahora tiene todos los permisos, ¿de acuerdo? Tiene lectura, escritura y ejecución. Ya os digo, la ejecución no tiene mucho sentido aquí, pero bueno, lectura y escritura. Entonces, voy a poder escribir, obviamente. Yo, por ejemplo, pongo aquí palabras y entonces ponemos palabras txt. Le damos a intro, hacemos un cat palabras y fijaos que tengo la palabra añadida al final, ¿de acuerdo? Es la diferencia entre este símbolo y utilizar solo uno. Si utilizo solo uno me machaca todo el interior de palabras, ¿de acuerdo? Es como si creara un nuevo archivo con ese nombre y entonces lo trunca absolutamente a cero y luego almacena esta palabra aquí. Entonces, si la quiero acumular, utilizo el doble símbolo mayor. Perfecto. Hay otra forma, quizá que es la que genera más problemas y mayor dificultad, que es asignar los permisos a un archivo a través de cantidades decimales. Y entonces para ello tenemos que saber cuántos números decimales podemos representar con 3 bits. Fijaos, para convertir un número decimal a binario, nosotros podemos utilizar una herramienta que se llama BC, que es una especie de calculadora que tiene interna Linux, que nos permite, es un binario también, es un comando que se puede instalar. De hecho, en distribuciones de contenedores de Docker no suele venir, pero sí que la podemos instalar, ¿de acuerdo? Y además muy fácil. Para instalarla, pues lo típico, sudo apt install, si estáis en una distribución compatible con Debian, y a continuación BC. O podéis poner, por ejemplo, calc, que también es algo que vamos a utilizar. Entonces, fijaos, yo voy a hacer echo y le voy a pasar un parámetro, que va a ser que la base de salida la quiero en binario. Y le voy a pasar un 7. Ya veréis luego por qué, 7. Y a continuación le paso el comando bc, le doy a intro y que me devuelve 3 unos. Al principio de este video tutorial os dije que los grupos de permisos se dividían en 3 letritas, ¿verdad? 3 caracteres para el propietario, otras 3 para el grupo y otras 3 para otros usuarios. Al final son 3 bits, fijaos, son 3 letras, pero son 3 bits. Por tanto, aquí yo solo puedo representar de 0 a 7, ni más ni menos. Entonces, una forma de convertir un número decimal a binario es esta. Podéis utilizar Python también, fijaos. Si os gusta más el tema de Python y sois aficionados a este lenguaje de programación, lo cual os recomiendo encarecidamente, pues utilizamos el comando Python 3, -c, que es un flag, y a continuación pasamos el código print, utilizamos la función bin y yo le paso, por ejemplo, 7. Y doy a intro. ¿Qué pasa?
que el resultado es pues el típico formato con ese prefijo 0b que no me gusta nada de Python. Bueno, pues se lo vamos a quitar. Simplemente le decimos que empiece en el carácter 2 y que vaya a continuación. Le damos a intro y me aparecen los 3 bits. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo un valor que no necesariamente necesita 3 bits para poder codificarlo? Pues fijaos, me aparece esto. ¿Cómo sé yo cuántos bits necesito para codificar un número decimal? Es muy fácil. Vamos a utilizar el comando calc porque me resulta mucho más sencillo, porque tiene fórmulas que nos permite hacer cálculos de una manera mucho más rápida y flexible. Entonces tiene un redondeo hacia arriba que es ceil, que la conoceréis seguramente porque hay muchas funciones que se llaman así de diferentes lenguajes de programación. Y a continuación deberíamos utilizar log2, pero no sé por qué la versión que tengo aquí no la tiene, que sería el logaritmo en base 2. Entonces vamos a simularlo. Vamos a utilizar logaritmo en base 10, vamos a pasar el 3 y lo vamos a dividir entre el logaritmo en base 2, el logaritmo en base 10 de 2, ¿de acuerdo? Lo hacemos así y le damos a intro. Y fijaos, me dice que el 3 necesita 2 bits. Bueno, aquí sí que mete una tabulación, pero eso se puede eliminar todo por flags, ¿de acuerdo? Al final es muy importante. Ponemos el "-p" y ya me lo alinea directamente hacia la izquierda. Es muy importante conocer los flags de los comandos. No los vais a conocer todos porque es muy complicado. Hay muchos que tienen muchísimos. Pero fijaos, si ponéis calc y luego a continuación "-help", tenéis aquí como un manual rápido, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, podéis mirar toda la información relacionada con este comando. Me voy a salir. Seguimos entonces. Ya sabemos cuántos bits necesitamos para codificar, por ejemplo, el 3. Imaginaos el 7. Si yo pongo un 7... necesito 3 bits, que es justo lo que me está dando aquí. Entonces, con esto, yo ya sé que esas letras de R read, W write y X execution, es decir, esos 3 caracteres que representan 3 bits, se pueden codificar en decimal de 0 a 7, ni más ni menos. Y es cierto, lo podemos hacer. ¿Cómo puedo saber qué número decimal corresponde a cada conjunto de bits? Pues lo podemos saber. Yo tengo aquí una tabla que he creado que, bueno, bien os la podría poner en comentarios o incluso subirla a un repositorio de GitHub para descargarla, pero es tontería. Esto lo podemos calcular directamente y de esta manera lo tenemos muchísimo más sencillo. Esta función que antes tenemos, fijaos, la de Python, fijaos que yo puedo decirle aquí, con una función zfill, yo puedo decirle que sea de 3 bits, es decir, que me acumule 3 bits, bueno, 3 caracteres realmente. Entonces, si por ejemplo la cantidad de 3 en binario es 11, zfill lo que va a hacer es completarme con ceros por la izquierda los 3 caracteres que le estoy indicando ahí. Le doy a intro y ahí lo tengo. Entonces yo podría crear una función, por ejemplo, que le llame binario. Pongo el operador de llamada, abro llaves y aquí simplemente cambiar la cantidad binaria por $1 y es más, la longitud también la podría cambiar, $2, ¿de acuerdo? Para que sea el segundo parámetro. Punto y coma, muy importante, y le doy a intro. Entonces ahora tengo definida una función donde yo le paso, por ejemplo, 9 y le paso 4, porque sé que para el 9 necesito 4 bits. Y ahí lo tengo. Pero imaginaos si le digo 8 bits. Pues ahí tengo el 9, pero en una codificación de 8 bits. ¿De acuerdo? Esto mismo lo podemos hacer sin necesidad de recurrir a Python. Y lo podemos hacer como hicimos antes. Un echo, le indicamos la base de salida que va a ser binario y un número cualquiera. Por ejemplo, el 7. Y a continuación le pasamos... Perdón, que pulsé la tecla que no era... Le pasamos BC, le damos a intro y ahí lo tenemos codificado. Sin embargo, si yo pongo 3, naturalmente me van a salir 2 bits. ¿Cómo modifico eso? Pues muy fácil. Existe un comando que se llama printf, que es, digamos, lo mismo que echo, pero en este caso nos permite añadir una cadena de formato. Entonces yo puedo decirle tanto por ciento de D, vamos a incluir el salto de línea porque printf por defecto no lo incluye, y a continuación un numerito, el 3. Y fijaos que tengo un 3. Si le pongo 33, 33. Pero ¿qué pasa si yo quiero que todos los números menores de 100 me representen un 0 a la izquierda? Entonces pongo 0,3. De hecho, fijaos, si yo quito el 0, ya me deja un espacio ahí. Os dais cuenta que hay un espacio, ¿no? Aquí mismo hay un espacio y hay un desfase con respecto al número anterior. Entonces, si yo ese espacio le digo que me lo rellene con ceros, fijaos que ahí lo tengo. Bueno, pues puedo utilizar este criterio, exactamente el mismo, pero en este caso, utilizar una conversión binaria. Y para obtener una conversión binaria, entonces le voy a poner aquí echo o base igual a 2, le pongo el numerito, en este caso vamos a utilizar 3, pipe bc. Pero esto no me sirve, porque yo necesito que la ejecución de estos comandos se pase como parámetro a printf. Entonces tengo que de alguna manera expandir la ejecución de esa línea de comandos. Y eso se hace con esto.
se encierra entre paréntesis y se prefija con el dólar. Y de esta manera, fijaos, le doy a intro y ahora tengo el 011, que es justo lo que quiero. Entonces ahora lo que puedo crear es una secuencia del 0 al 7, y esto lo puedo crear muy fácil con el comando sec, pero fijaos, si ponéis 7, empieza en 1. Entonces tenemos que indicarle que empiece en 0, y de esta manera ya lo tengo. Y a continuación, yo lo que voy a pasarle es simplemente, bueno, perdón, no voy a hacer esto, voy a hacerlo a través de un for. Entonces voy a poner num in, y aquí tengo que ejecutar siguiendo el mismo criterio que utilizamos aquí para expandir esta línea de comandos. Pues voy a hacer exactamente lo mismo, pero en este caso con sec, y le voy a poner 07, punto y coma, do. Aquí es importante el punto y coma porque lo estoy haciendo, estoy codificando en one-liner, y eso quiere decir que lo estoy codificando en una línea. Entonces tengo que separar. Esto, dijéramos, podríamos decir que esto sería como un salto de línea, ¿de acuerdo? Entonces el intérprete de Shell lo que va a interpretar es que esto está en dos líneas, el do por otra parte, ¿de acuerdo? Como que forma parte de otro comando. Y entonces a continuación lo que voy a hacer es simplemente print f, tanto por ciento de 03d, porque ahora es lo que me interesa, 3 bits, salto de línea, y a continuación abro echo o base igual a 2, punto y coma, no 3, sino $num, expando el valor de la variable y luego obviamente expando el contenido de la ejecución de estos comandos de esta manera, punto y coma, don, lo que hace es cerrar la terminación del bucle. Le doy a intro y fijaos que ahí tengo la codificación binaria tal cual. Sin embargo, me falta un pequeño detalle, que sería indicar a qué número decimal corresponde. Entonces vamos a poner otro tanto por ciento de d, guión, y aquí voy a expandir la variable $num. Le doy a intro y fijaos, tengo la misma tabla que tenía antes. Entonces yo ahora puedo tener una relación entre esto y los permisos que tengo aquí. Fijaos, por ejemplo, el primero, lectura, escritura, ejecución. Un 7, son 3 unos. Lectura no tiene escritura, pero tiene ejecución. 1, 0, 1. ¿Cuál es? El 5. Y lectura, nada, y ejecución. ¿Cuál es? Es otro 5. Entonces aquí tengo un 755. Comprobémoslo. Yo voy a hacer un chmod, voy a poner 755 y se lo voy a asignar a agosto. Le doy a intro, hago un ls-l y cambiaría algo. Fijaos que es exactamente la misma línea. La misma. Tengo la misma, no ha cambiado nada porque le he asignado exactamente los mismos permisos. Por tanto, nosotros podemos hacer una asignación de permisos a través de números decimales. Imaginaos, por ejemplo, temporal. Fijaos, temporal tiene solo permisos de lectura, escritura y ejecución para el propietario. Imaginaos que quiero asignarle todos los permisos, absolutamente todos. Entonces haría lo siguiente, chmod 777, que son los 3 unos en todos, temporal. Le doy a intro. Y si hacemos un ls-l, fijaos que todos tienen lectura, escritura, ejecución, lectura, escritura, ejecución. Una combinación de permisos normales sería el 744, ¿de acuerdo? Entonces hacemos un chmod y podemos poner 744 temporal. Esto lo que va a asignar es todos los permisos al propietario, que tiene derecho a ejecutarlo, a escribirlo tal, y solo lectura al resto. En un momento determinado, si queremos que, por ejemplo, el usuario temporal que pertenece al grupo José Manuel tenga permisos de escritura, entonces aquí, en vez de asignarle un 4, ¿qué le asignaríamos? Vamos a nuestra tabla, sabemos que tiene que ser 2 unos, tendremos que asignarle un 6. Entonces, fijaos, lo cambiamos, chmod, y por tanto ponemos 764. Temporal, le damos a intro, ls-l, y fijaos que ahora tengo, el grupo tiene permiso de escritura también, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante conocer la combinación decimal que se corresponde con esa combinación binaria, que aunque nosotros vemos letritas, realmente son combinaciones binarias, ¿de acuerdo? Bien, hagamos un ejercicio combinando un montón de comandos para convertir estas cadenas de caracteres en su correspondiente valor decimal. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fijaos, vamos a hacer un ls-l. ¿De acuerdo? Es justo lo que hacíamos ahora. Me sobran cosas. Primero este total de aquí, que esto da muchísimo por el culo, pero muchísimo, porque siempre te lo vas a encontrar, pero forma parte de la salida estándar de este comando. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es un ls-l y a continuación con el comando grep y pasándole la bandera "-v, yo voy a quitar total. De hecho, fijaos, si yo le quito el "-v y le doy a intro, solo me lista aquellas líneas en las que encuentra la coincidencia, es decir, el patrón de búsqueda que yo he puesto aquí, que es total. Pero si pongo "-v",
me devuelve exactamente lo contrario. Es decir, elimina todo aquello que encuentra, que coincide con ese patrón de búsqueda, y me devuelve todo aquello que no contiene coincidencias con el patrón de búsqueda. Le doy a intro y fijaos, el total ha desaparecido. Mucho ojito de tener por aquí pues alguna palabra total, porque imaginaos, voy a crear un archivo, touch total. Touch no, perdón. Touch no, es touch. Total. Hacemos un ls-l y fijaos que me aparece aquí total. Bien, yo ahora voy a coger y voy a hacer lo mismo de antes, pero ahora voy a coger grep y voy a pasarle total. Le doy a intro y fijaos que ahora me está cogiendo dos líneas. Esta y esta. Por tanto, si tengo un archivo que se llama total, tengo un pequeño problema. Entonces, ¿cómo podría salir de este escollo? Bueno, muy fácil. Simplemente decirle que si empieza por total, pues me lo coja. Entonces, fijaos, solo me coge eso. De hecho, vamos a hacerlo. Vamos a dejarlo así y ahora vamos a pasarle la bandera -v. Este circunflejo lo que está diciendo es que elimíname todas aquellas coincidencias que empiecen por la palabra total. Y concretamente esta empieza por total. Todo sea que mañana pues el creador de ls le dé la venada de cambiarlo y en vez de total ahí pues ponga global. Pues entonces tendríamos que sustituir la palabra total por global. Pero obviamente si tenemos un script en producción que toma como referencia la palabra total, pues deberíamos cambiarlo. ¿De acuerdo? Eso no va a pasar, pero bueno, por si pasara. Le damos a intro y fijaos que ahora tenemos todo esto. Bien, pero yo quiero quedarme solo con la columna de los permisos. ¿Cómo hago eso? Bueno, muy fácil. Yo voy a concatenar ahora, y esto era lo que os comentaba al principio, fijaos la lógica que estamos siguiendo. El resultado de este comando, yo se lo paso a través de la tubería a la entrada de este. Y como este comando acepta la entrada estándar que me viene a través de la tubería, es decir, toda la información que me viene a través de la tubería, y es capaz de interpretarlo correctamente, pues obviamente me lo muestra. Entonces, ¿qué puedo hacer a continuación? A continuación lo que tengo que hacer es quedarme solo con la primera columna. Por tanto, voy a hacer un cat. Y fijaos, voy a pasarle un parámetro que es -d, que es el delimitador, y sí que le voy a pasar un argumento, que es el espacio en blanco. Quiero que cat me corte cada línea por el espacio en blanco. Esto digamos que es como una especie de split, ¿de acuerdo? Y además lo voy a indexar. -f1. Es decir, me voy a quedar con la primera columna. Le doy a intro y fijaos que ahí lo tengo. Esto es exactamente igual que el split. Exactamente igual, ¿de acuerdo? Yo puedo modificar. De hecho, no sé si tengo aquí pwsh. A ver, creo que sí. Sí, lo tengo. Fijaos, podemos hacer un eco y yo pongo un nombre cualquiera, José Manuel. Y entonces lo voy a dividir con split y lo voy a dividir por el espacio en blanco. Entonces le doy a intro y fijaos que lo que me está devolviendo, bueno, es que aquí lo tengo que encerrar, veréis, lo tengo que encerrar entre dobles comillas, porque si no, está suponiendo que esto forma parte de un parámetro del eco. Le doy a intro y fijaos que me lo devuelve en 2. Entonces yo ahora lo que puedo hacer es encerrar nuevamente esto entre comillas y decirle, bueno, pues quédate con la primera columna, que en este caso es el nombre, ¿no? José. Pero le indico 0. Le doy a intro. Obviamente esto es PowerShell, que es completamente diferente y es mucho más, digamos que la sintaxis es como, pierde un poco la sintaxis de un shell script y se asemeja más a un lenguaje de programación normal, porque podemos indexar, daos cuenta cómo indexamos como si fuera un array, que realmente es un array, ¿de acuerdo? Es un array. Pero en este caso, bueno, lo estamos haciendo como prueba para que veáis que este cat va a hacer exactamente lo mismo, pero esto es el delimitador que yo le pongo aquí y este -f1 es concretamente esta indexación que le estoy poniendo aquí al array, exactamente igual. Entonces me voy a salir de aquí y vamos a volver a tratar de ejecutar esto. Lo recupero y fijaos que si le doy a intro me obtiene la primera columna. Pero cuidado, porque de esta columna aún me sobran cosas. ¿Qué cosas me sobran? Bueno, el descriptor de archivo no lo quiero para nada. Realmente yo lo que voy a transformar en decimal es esto. ¿Cómo puedo eliminarlo? De una manera muy sencilla. Utilizamos cat de nuevo, pero en este caso en vez de incluirle delimitador, en vez de incluirle, en fin, parámetros que no necesitamos, le voy a incluir la bandera -c. Y este -c le voy a decir, pues empieza en el carácter 2 y devuélveme todo el resto. Lo dejo así, con el menos. Esto es como si fuera un rango, ¿de acuerdo? 2 y devuélveme lo que sea, pero en este caso tengo que utilizar el guión. Le doy a intro y fijaos que ahora ya sí que tengo todos los permisos de todos los archivos. Perfecto, hasta ahí perfecto. Más cosas. Necesito reconvertir esas palabras a sus correspondientes valores en bit. Entonces, los guiones son ceros y todo el resto de caracteres son unos. ¿Cómo hago eso? Pues bueno, simplemente traduciendo a través del comando tr. Lo voy a transformar, aunque este comando parece ser que tr viene de translate.
porque es para inicialmente se usaba para convertir, bueno, y se sigue usando obviamente, para convertir, por ejemplo, pues sustituir determinadas letras por otros caracteres, ¿de acuerdo? Determinadas letras en mayúscula, por ejemplo, a minúscula, o determinados valores en otros valores. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer es utilizarla para sustituir, pues precisamente el guión por el 0. Entonces le indicamos guión y a continuación el 0. Le damos a intro y fijaos que ya ha cambiado. Vamos a hacer más cosas. TR y vamos a sustituir RWX, ¿por qué? Por el 1. Y ya tenemos cantidades binarias. Pero no me sirve, porque aunque tenemos muchas cantidades binarias, no sirve. ¿Por qué? Fijaos, si yo esto lo convierto, lo voy a copiar, voy a hacer el eco y en este caso le voy a decir que la base de entrada es binaria y le voy a pegar esto, ¿de acuerdo? Porque vamos a convertir a decimal. Por defecto no necesito indicarle el obéis, porque realmente la base por defecto de salida es 10 si no le indicamos lo contrario, ¿de acuerdo? Le doy a intro y fijaos que me está devolviendo 493. Eso no puede ser. Yo tengo RWX, RWX y RWX. El número máximo que alcanza esto, que es el 111, habíamos dicho que era 7, ¿verdad? Entonces si hacemos un cat en tabla, fijaos que el número máximo es 7. Por tanto yo no puedo tener un 9. De hecho, si yo trato de chmod 493 a ese archivo temporal que teníamos ahí, automáticamente me dice que es inválido porque el 9 necesita al menos 4 bits. Verifiquémoslo. Calc, habíamos dicho sale, log de, en este caso, 9, y lo divido entre el logaritmo en base 10, logaritmo en base 10 de 2. Cerramos y cierro comillas. Y fijaos que me dice que necesita 4 bits. Por tanto, el 9 no me sirve. Y es más, no me sirve porque si os dais cuenta, al utilizar el comando chmod con ese 493, vale, el 4 me valdría, el 3 me valdría, pero el 9 no me sirve, ¿de acuerdo? Porque máximo es 7. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar eso? Bueno, tenemos que hacer lo que hay que hacer. Obviamente es dividir eso en fragmentos de 3. ¿Cómo lo podemos dividir? Podemos utilizar el comando fold con la bandera "-w" e indicarle de 3. ¿Qué es esto de "-w"? Es width, que significa ancho. Es esto, width. ¿De acuerdo? Bueno, con una sola i, width, de ancho. Entonces le estamos diciendo que me coja 3 caracteres. Y fijaos, él mismo va a cogerte 3 caracteres y ya lo tienes todo dividido en 3. Perfecto. Sin embargo, si te quieres marcar un vacile delante de tus compañeros, lo mejor es que utilices expresiones regulares. Utilizas grep, porque el comando fold es como muy básico, ¿no? Como al que recurriría cualquiera que no tenga conocimientos de expresiones regulares o que no sea un usuario avanzado. Sin embargo, puedes utilizar grep. Y a grep le puedes decir, voy a utilizar los flags e, de hecho los voy a combinar el OE, y le voy a indicar una expresión regular que os voy a explicar a continuación. Fijaos, le voy a poner 3 y cierro. ¿Qué significa esto? Bueno, primeramente esta E sería lo mismo que utilizar el comando egrep, ¿vale? Que al final es un alias. Pero bueno, a mí me gusta utilizar, no sé por qué, me gusta utilizar el flag E mayúscula que viene de regular expression. Y eso significa, pues, expresión regular. Y la expresión regular es esto que tenemos aquí. Esto, para aquellos que manejáis Excel, pues es lo mismo que estas nuevas funciones que ha creado, que es regex o regex, que podemos utilizar este tipo de expresiones regulares. No sé si con la flexibilidad de grep, porque la verdad es que grep es una auténtica brutalidad de comando con expresiones regulares, pero bueno, se pueden utilizar expresiones regulares y sería en principio lo mismo. Entonces con él lo que le estamos indicando es que vamos a utilizar una expresión regular, porque normalmente grep acepta criterios de búsqueda muy sencillos, como por ejemplo una palabra completa, el circunflejo, el dólar, para indicar que vamos a buscar caracteres al final de la cadena, etc. Pero cuando ponemos, por ejemplo, le estamos diciendo que busque cualquier carácter, el punto significa cualquier carácter, le da igual que sea alfanumérico, que sea un interrogante, que sea una almohadilla, le da exactamente lo mismo, cualquiera. Y además le dice que busquemos no solo cualquier carácter, sino que esté agrupado de 3 en 3, es decir, 3 caracteres, cualquiera. Pues obviamente eso es una expresión un poco más compleja, entonces nosotros tenemos que utilizar esta E mayúscula, ¿de acuerdo? Y luego le dice que me distribuya en líneas todas las coincidencias que encuentre. Entonces él va a encontrar 3 caracteres, salto de línea, otros 3 caracteres, salto de línea, y así sucesivamente. Entonces va a hacer exactamente lo mismo que fold, fijaos. Bueno, hace algo mejor, me lo destaca en color rojo, pero no es un color rojo de error, es un color rojo de coincidencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ya tengo prácticamente mi ejercicio resuelto. Para la siguiente parte tengo que explicaros una cosilla, que es el comando read. Fijaos, read lee a través de la entrada estándar. Entonces, si yo, por ejemplo, le pongo aquí una variable, nombre, le doy a intro,
Fijaos cómo el prompt queda ahí a la espera. No me devuelve el prompt habitual, que es este que tenemos aquí en verde y azul, sino que está esperando a que yo le dé algo. Dame algo. Esto es como el input de Python o como el getLine de C++, en fin, como muchos de estos, ¿de acuerdo? Que está esperando a que le des algo. Bueno, pues voy a darte mi nombre, José Manuel. Le doy a intro y fijaos que me devuelve ya el prompt para yo seguir insertando comandos. Si yo ahora hago un eco $nombre, fijaos que me devuelve el contenido. Es decir, lo que ha hecho ha sido leer de la entrada estándar del CIN o stdin, que es esto, que de hecho si hacemos por ejemplo un psaux, para explicaros lo que son, perdón, psaux, fijaos que tengo aquí un montón de cosas, ¿de acuerdo? Vamos a coger por ejemplo, vamos a ver este bus de aquí, que es el comando, el PID 615. Bueno, pues si hacemos un cd /proc /626, nosotros entramos dentro de la carpeta de ese proceso. Y aquí hay un montón de información. Y entre ello tenemos los descriptores de archivos. Si hacemos un cdfd y hacemos ahora... bueno, no tengo permisos. Bueno, espera, que tengo... sí, pero no me va a dejar. No me va a dejar porque... Bueno, vamos a hacer un ls. Con ls sí que puedo. lsfd. Fijaos que ahí tengo los descriptores. De hecho, vamos a hacer un ls-l para verlo mucho mejor. Y no necesitaba realmente acceder aquí. Pero fijaos que tengo el 0, que es la entrada estándar, el 1, que es la salida estándar, y el 2, que es concretamente la salida de errores. Y todos, absolutamente, bueno, concretamente, este bus, pues sí que nos está redirigiendo mal, porque todo esto debería ir redirigido a un terminal. Pero, bueno, quizá no cogí el proceso más adecuado. Vamos a volver al directorio anterior y vamos a ver otra vez, a ver los permisos que tenemos por aquí. De hecho, vamos a lanzar un bus. Voy a lanzar un bus. Y entonces, fijaos, si yo ahora hago un psaux, aquí tengo mi nuevo bus, ¿de acuerdo? Que es el 23.642. Vamos a hacer un ls, de hecho voy a hacer sudo /proc, en este caso 23.642 fd. Y vamos a hacer, perdón, un ls -l. Le damos a intro. Esto ya me gusta más. Fijaos cómo van redirigidos todos hacia el dpts. Si hacemos aquí un TTI, fijaos que el PTS0 soy yo, es decir, es mi propia consola, ¿de acuerdo? Entonces lo que estamos haciendo es que la entrada estándar se redirige aquí, la salida estándar se redirige aquí y la 2 se redirige aquí. Luego la 255, que bueno, esto es un respaldo que es complicado de explicar, lo dejamos para otro vídeo, pero básicamente tenemos la 0, la 1 y la 2. Bueno, pues todo esto va redirigido directamente al mismo terminal, que en este caso soy yo. Por tanto, por eso si hago un eco y pongo mi nombre, obviamente va redirigido aquí. Si yo corrigiera estas redirecciones y las mandara a otro terminal, pues en vez de aparecerme por aquí me aparecería en otro terminal diferente, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso no es el objetivo del vídeo, entonces vamos a dejarlo así. Simplemente era una aclaración para que lo tengáis en cuenta y evidentemente pues podéis indagar mucho más sobre estas informaciones. Bien, entonces vamos a volver otra vez a nuestro comando. A ver, hemos visto el read, a ver dónde lo tengo. Como no me acuerdo cómo empezaba, sé que empezaba en ls, pero si pulsamos control R y ponemos un ls, a ver si tengo por aquí. A ver, vamos a ver. Además no sé por qué cada vez que hago control R se me queda como bloqueado. No funciona muy bien el control R, la WSL esta famosa, porque fijaos, se me ha quedado como colgado, que va a volver a responder, pero va a tardar en responder. Vamos a darle un tiempito aquí, perfecto. Ese control R no funciona muy bien, pero en una distribución oficial de Linux os aseguro que funciona perfectamente. Bien, vamos a utilizar entonces el history. Y fijaos, con respecto al history, el comando que yo quiero no me lo está grabando. Ah, ya sé por qué, porque estoy en otro bus, perdón. Entonces, ahora sí, ahora tengo el history aquí, que obviamente aquí tengo mi ls. Pues fijaos, tengo estos numeritos, con lo cual yo si utilizo la exclamación y a continuación pongo 2169, estoy ejecutando exactamente el mismo comando. De hecho, si quiero volver a ejecutarlo, ya no necesito poner la exclamación y el número, sino simplemente hago esto. Y entonces va a ejecutar el último comando. Fijaos, lo ha vuelto a ejecutar, ¿de acuerdo? Y me quedo aquí. Entonces, vamos a utilizar un read. Pero daos cuenta que el read, el problema que tiene es que cuando hay varias líneas, él solo te va a leer la última, no te va a leer más. Entonces no puedo utilizar el read a secas. Tengo que utilizarlo combinado con un while. Hago un read, de hecho, no os expliqué una cosa. Cuando hacemos un write nombre, yo aquí pongo José Manuel, le doy a intro y fijaos, imprimo eco que me devuelve que ha sido satisfactoria su ejecución.
Esa es la condición en la que se basa el while para evaluar el read. Cuando el read pueda seguir leyendo, pues él seguirá iterando. En el momento que el read devuelva algo que es diferente a 0, pues naturalmente romperá el bucle y se saldrá, ¿de acuerdo? No generará un error porque realmente simplemente pues no hay más, ¿de acuerdo? Bien, eso lo podemos ver con read. Fijaos, si yo pulso control C y ahora hago un eco $esto, das cuenta que devuelve un 130. ¿Qué es el 130? El 130 es el de la interrupción, concretamente. Lo que no sé es si le pasamos, por ejemplo, algo vacío y hacemos un eco, pues me está dando 0, lo acepta también el vacío, ¿de acuerdo? Es decir, añade una cadena vacía y la acepta perfectamente. Pero te das cuenta que cuando interrumpí, bueno, nos lanza el error de 130 que es, creo que es keyboard interrupted o algo así, no estoy seguro. Bien, vamos a borrar y entonces vámonos a esto que era lo que queremos, la línea larga. Entonces vamos a hacer un while read. ¿Y dónde lo voy a almacenar? Bueno, si se va a llamar binario, no, perdón, si se va a llamar decimal, pues le vamos a llamar decimal, ¿de acuerdo? Ni más ni menos. Hago un do y entonces aquí lo que hago es la conversión inversa, es decir, de binario a decimal. Entonces hacemos un eco, la base de entrada decimos que viene en binario y ¿qué imprimo aquí? Pues imprimo decimal, que por cierto no es decimal, sino que aquí es binario, lo he escrito mal, que viene en binario, por tanto vamos a seguir un orden y aquí voy a poner binario y lo convertimos con BC, punto y coma, done. Le damos a intro y fijaos que tengo todos los numeritos correspondientes a las cadenas de 3 bits de los diferentes permisos que tienen esos archivos que estamos analizando. Pero claro, todo esto así, a ver, toda esa cadena, esa serpiente de números no me sirve de nada. Entonces vamos a utilizar otro comando más que se conoce como past y vamos a indicarle que el delimitador no sea nada y vamos a juntar 3 líneas. Fijaos, 3 guiones, le doy a intro y ahí tengo mis permisos. 755, 777, 644, etc. Vamos a comprobar de que estén bien hechos. Hacemos un ls-l y fijaos que el primero, vamos a hacer también un cat tabla y fijaos por ejemplo que el primero me dice que es 755. Bueno, si nos vamos aquí, el 7 son 3 unos, el 5 es 101 y el 5 es 101. Por tanto aquí tiene que haber, pues fijaos, 3, 101, 101. Justo, 755. El siguiente tiene todo 3. Es decir, 3 bits, ¿de acuerdo? Por tanto, 777. El 644 lo tenemos aquí. 644 va a ser 110 para el 6 y 100 para el 4. Efectivamente, ahí lo tenemos. Sin embargo, aunque esto está muy bien, tengo que andar, imaginaos que quiero saber, vale, qué permisos en decimal le corresponden a este archivo de aquí. Claro, tengo que ir contando, pues a ver, 1, 2, 3, 4, 5, pues 1, 2, 3, 4, 5, vale, 6, 4, 4. Y esto puede resultar un coñazo, además que puede pues derivar en un montón de errores. Entonces vamos a hacerlo bien y vamos a hacer, además, algo más rápido. Fijaos, cuando nosotros ejecutamos esto, vamos a ponerle un time y esto tarda aproximadamente 0,13 segundos, ¿de acuerdo? Que no lo hace bastante bien, es bastante rápido, pero aún así es más lento que muy probablemente lo que vayamos a generar ahora en AWK. Entonces vamos a tirar del misma línea de comandos, vamos a quitar esto de time, pero me voy a quedar aquí, justo aquí. Entonces con control K borro todo el resto y me quedo nada más que con esto, porque de aquí voy a poder extraer el nombre del archivo, voy a poder extraer todos los permisos y voy a poder hacer todo lo que me dé la gana. Entonces vamos a ello. Vamos a utilizar AWK. El comando más potente que te puedas echar a la cara. Es el comando más potente que tiene Linux a día de hoy. Con él puedes hacer absolutamente lo que te dé la gana. Es más, este total yo podría eliminarlo ya directamente con AWK. No lo voy a hacer, pero podría eliminarlo con AWK. De hecho, podría simplemente ls-l y eliminar todo el resto con AWK. Pero voy a dejarlo así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a abrir una comilla y una llave. Lo primero que voy a hacer es quedarme con la primera columna. ¿Cómo hago para quedarme con la primera columna? Bueno, pues AWK nombra cada una de estas columnas y le da igual que esté separada por un carácter que por varios espacios, me refiero, como $1, $2, $3, $4, $5 y así sucesivamente. Por tanto, si yo hago un print $1 y cierro, bueno, primero la llave y luego la comilla, fijaos que ya me quedo con la primera columna. ¿Qué pasa si quiero, por ejemplo, los nombres de los archivos? Sé que es el $9, le doy a intro y ahí lo tienes, nombres de archivos. Bien, entonces yo no voy a
no voy a ceñirme a trabajar exclusivamente con la primera columna como hicimos antes, que era bastante más complicado trabajar con todas, aunque podríamos haber concatenado con algún carácter, en fin, podríamos haber hecho muchas historias. De hecho, os invito a que mejoréis la primera parte del script que yo he hecho, ¿vale? Con los comandos cat, con los comandos tr y todo eso. Entonces ahora vamos a hacerlo en AWK y vamos a hacer una aplicación bastante más elaborada. Para empezar, yo voy a crear una cadena que se llame PRM y voy a sustituir con substr y le voy a pasar la primera columna, que es $1, que es la que corresponde a los permisos, y le voy a decir que empiece en el carácter 2 y que me coja 9 nada más, porque realmente sé que son 9 permisos. Entonces, fijaos, si yo ahora imprimo PRM, lo que tengo es justo lo que habíamos hecho con cat-c 2-, exactamente lo mismo, pero en una sola función. Bien. Una vez que tenemos esto, yo voy a empezar a suprimir cosas aquí. Daos cuenta que con el comando tr que habíamos hecho sustituimos los guiones por ceros y el resto de caracteres por unos. Entonces aquí lo podemos hacer con la función gsup. Básicamente lo que hace es sustituir. Tiene 3 comandos, aunque uno lo podemos omitir en muchas ocasiones cuando solo tenemos una columna. Pero cuando tenemos varias columnas, pues tenemos que indicarle y además una de las columnas ha sufrido cambios, como es el caso de PRM, de $1, perdón, pues entonces lo que tenemos que hacer es modificar algunas cosas y obviamente hacer referencia a la variable PRM. Lo primero que tengo que indicarle es una cadena, es una expresión regular. Y la expresión regular siempre va contenida entre estos 2 caracteres. Entonces voy a decirle, búscame el guión, sustitúyemelo por el 0 y házmelo sobre PRM. Fijaos que si yo ahora imprimo PRM, le doy a intro y tengo exactamente lo mismo que en la primera transformación que hicimos con el comando tr. Perfecto. Entonces ahora a continuación voy a utilizar también gsuf y lo que voy a hacer es sustituir la R. En este caso tengo que utilizar la barra vertical para indicarle varias opciones. La W y por supuesto la X, sustitúyomela por el 1. De esta manera, coma y sobre PRM obviamente. Entonces vuelvo a imprimir PRM y me ha dado un error porque, a ver, ¿qué me comí aquí? O PRM no es, sí, le llamé PRM, cierro. Así es que he puesto GSBU, es GSUF, perdón. Error tipográfico. Le damos a intro y fijaos que ya tengo todas las mismas cadenas binarias que tenía al principio. Bien, entonces ahora sobre PRM yo tengo una cadena binaria. Sin embargo, si en un momento determinado quiero recurrir a los permisos en letras con RWX, ahora mismo no puedo porque PRM me lo ha sustituido todo, es decir, el W1 me lo ha sustituido todo. Entonces yo lo que puedo hacer es hacer una asignación aquí múltiple y puedo decirle, voy a llamarle init, ¿de acuerdo? Porque son los permisos iniciales. Y fijaos que si yo ahora imprimo init, yo tengo los permisos tal cual, porque quiero hacer una comparativa entre estos permisos con letras, a continuación el equivalente numérico y luego el equivalente en binario. Entonces, si lo almaceno en esta variable y AWK me permite asignaciones múltiples, tengo tanto PRM como init. Entonces ahora lo que tengo que hacer es dividir esos caracteres, es decir, esas combinaciones binarias que hemos sustituido, es decir, el contenido de la variable PRM, tengo que sustituirlas en bloques de 3 en 3. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues con un bucle. Fijaos, un bucle que voy a empezar en 1, voy a decirle menor o igual que la longitud de PRM y a continuación lo que voy a hacer es que la i la voy a incrementar de 3 en 3, ¿de acuerdo? Para que vaya de 3 en 3. Perfecto, abro llaves y cierro llaves para tener esto más organizado y a continuación lo que voy a hacer es obtener un substr. Entonces, como va a ser de 3 bits, voy a llamar la cadena tb de 3 bits, ¿de acuerdo? Tal cual. Y entonces vamos a hacer un substr y le voy a decir que a PRM sustitúyeme desde el valor de i, y en este caso cógeme 3 bits nada más, ¿de acuerdo? Es decir, desde i cógeme 3. Y fijaos que si yo imprimo, en este caso tb, le doy a intro y tengo exactamente lo mismo que hicimos con el comando fold y con el comando grep, ¿de acuerdo? Exactamente lo mismo. Perfecto. Y todo con un solo comando y, bueno, una serie de programación, obviamente. Entonces, a continuación, lo que yo voy a hacer aquí es convertir cada uno de esos, cada grupo de 3 bits en su correspondiente decimal. Entonces, para ello tengo que iterar de nuevo. Voy a utilizar un for. En este caso voy a utilizar una variable que se llame n igual a 1, punto y coma, n menor. Daos cuenta que aquí no empieza en 0, empieza en 1, ¿eh? Mucho ojo. Substring empieza a iterar en 1, empieza a indexar en 1 más bien. Vamos a poner menor o igual a ¿qué? Pues a la longitud, en este caso de tb. Y esta n sí que se va a incrementar
de uno en uno. Entonces abrimos llaves y vamos cerrando porque vamos a utilizar varias llaves, entonces es mejor ir abriendo y cerrando para luego no tener problemas, porque cuando estamos codificando en una sola línea nos volvemos totalmente locos. De hecho, yo no recomiendo hacer esto, es mejor hacerlo en un script SH y luego poder ejecutarlo. Pero bueno, para esto lo vamos a ver así pasito a pasito porque vamos poco a poco y de esa manera se ve perfectamente. Entonces, a continuación, lo primero que voy a comparar es si volvemos a aplicar substr, en este caso 3 bits, o como le había llamado, tb, sí, tb, n, 1 es igual al valor de 1, si es igual a 1, entonces me tienes que hacer aquí una cosilla. Y voy a abrir llaves y cerrarlas, aunque realmente creo que voy a ejecutar solo una cosa, por tanto no necesitaría, de acuerdo a las llaves. Pero bueno, las voy a abrir y las voy a cerrar para que nos demos cuenta de los bloques a los que corresponde cada bucle o cada expresión condicional, etc. ¿Y qué voy a hacer aquí si es igual a 1? Bueno, pues entonces vamos a aplicar ponderación. Es decir, lo que vamos a elevar es 2 elevado a la posición correspondiente, pero invertida, ¿de acuerdo? Porque siempre tiene que ir al revés. Entonces lo que vamos a hacer es dec, le voy a llamar dec, más igual. Y fijaos que aquí lo que voy a hacer es simplemente elevar 2 ¿a qué? A el valor de 3 bits menos n, que es la posición concreta, y lo voy a ir sumando en cada iteración, porque si hay dos unos, obviamente tendré que recuperar el valor ponderado de la potencia 2 elevado a la posición que sea, más el otro valor del 1, entonces tendré que ir sumándolo de esta manera, que es lo que estamos haciendo aquí, más igual. Por tanto, dec la tengo que definir fuera de este bucle y la tengo que inicializar a 0, ¿de acuerdo? De esta manera. Entonces, fijaos, yo ya lo tengo aquí, ya tengo leaf, por tanto ya tengo esta conversión, y si fuera del bucle imprimo el valor de dec, le doy a intro y fijaos que ya tengo los numeritos decimales. Entonces ahora simplemente lo que tendré que hacer es, en vez de imprimir aquí dec, lo que tendré que hacer sería combinarlo, obviamente de manera que me concatenara de 3 en 3, ¿de acuerdo? Y de esa manera ya lo tendría. Entonces vamos a buscar la forma de concatenar esto. Fijaos, tengo que salir de este for y el que va de 3 en 3 es este. Entonces me tengo que salir de este también. Por tanto voy a crear aquí, vamos a llamarle bin, por ejemplo, y vamos a iniciarlo como, bueno, bin no, porque realmente no es posición binaria. Vamos a llamarle resultado. R, ¿qué coño? Venga, R, punto y coma. Me voy al final. Y entonces, ¿dónde tengo yo que concatenar todo esto? Bueno, lo tengo que concatenar obviamente dentro del primer bucle, ¿de acuerdo? Entonces voy a hacer R igual a R y voy a poner dec, ¿de acuerdo? Para que me concatene. Y luego si cojo yo fuera, imprimo R y en principio debería devolverme ya todos los permisos. Fijaos, ahí los tengo, todos los permisos perfectamente concatenados. Y fijaos qué rapidez, vamos a comprobarlo. Time, le damos a intro y fijaos que me está devolviendo 0,04 segundos en comparación con los casi 0,13 que teníamos antes. Por tanto, hacer estas cosas con AWK va volado. La verdad es que AWK es uno de los comandos no solo más importantes, sino también más rápidos que hay para hacer este tipo de cuestiones. Daos cuenta que antes, cuando ejecutábamos, utilizábamos un binario cat, utilizábamos un binario tr, utilizábamos grep, que bueno, grep lo estamos utilizando aquí, pero utilizábamos grep en más de una ocasión, ¿de acuerdo? Para dividir de 3 en 3 los caracteres, las cadenas aquellas binarias más grandes y distribuirlas en paquetes de 3 en 3, que era lo que queríamos. Y luego aparte hacíamos un bucle, hacíamos 1000 historias y fijaos cómo con AWK lo hacemos más rápido y bueno, la comparación de tiempos la verdad es que es ridiculizar al enemigo. Realmente esto es abusar ya, ¿no? Lo de AWK. Perfecto, pero no hemos acabado todavía. Aunque la comparativa de hacer lo mismo ya hemos ganado, ¿de acuerdo? Muchísimo ahorro en tiempo. Sin embargo, yo voy a utilizar aquí printf y fijaos, ahora vais a entender por qué he utilizado aquí una, digamos, una asignación múltiple. Yo lo que quiero es imprimir por un lado una cadena de texto, ¿de acuerdo? Que va a ser los permisos con letras. A continuación voy a abrir un paréntesis y aquí voy a poner la combinación, pero en este caso numérica. ¿Quién es la numérica? Bueno, obviamente es R, pero aunque es un número, yo voy a poner tanto por ciento de D, ¿de acuerdo? Porque es un número. Un guioncito, y ahora voy a poner aquí que la parte correspondiente a ese número decimal, pero en binario. ¿Y quién lo contiene? PRM. Entonces PRM, eso sí que es cierto que es una cadena de texto, ¿de acuerdo? Cerramos. Y a continuación voy a poner file name, dos puntos, y voy a poner $9, porque sé que $9 contiene concretamente
novena columna que me devuelve el comando ls-l. Entonces voy a poner aquí tanto por ciento de S también. Un salto de línea, cierro la comilla y entonces ahora te voy a poner. Lo primero, ¿qué es? Init. Lo siguiente es, verifiquemos a ver, R. A continuación, que es el resultado, ¿de acuerdo? Que es la manera de combinar, o sea, cómo hemos concatenado los diferentes grupos de 3 en 3 binarios en decimal expresado. Básicamente R lo que contiene es esto, ¿de acuerdo? Init contiene, pues a ver si lo podemos ver por aquí, init contendría esto. Entonces, a continuación lo que le vamos a poner es, tenemos init R, vamos a ponerle R que es PRM, que sería la cadena binaria, y ya por último el nombre del archivo, que es $9. Y fijaos que si le damos a intro ahora, mirad qué maravilla tenemos aquí. Que de hecho nos aparece aquí incluso el total, pero recordad que teníamos un archivo total. Y tenemos la parte de los permisos con letras, la parte decimal que le corresponde y por supuesto la parte binaria que le corresponde, ¿de acuerdo? Tenemos un 7 con 3 unos, tenemos un 5 como 101, 101 y por supuesto este archivo. Pero vamos más allá. Como esto está así como muy junto, vamos a darle algo de color precisamente a estos numeritos. Entonces fijaos, bueno, primeramente vamos a comparar otra vez el tiempo. Fijaos, 0,04, es decir, aún así dándole un pequeño formato y forzando la salida más elaborada, aún así hemos ganado muchísimo en tiempo. Y es lógico, yo ya lo sabía que vamos a ganar mucho tiempo utilizando WK. Yo voy a crear aquí una variable que le voy a llamar color. Y este color voy a hacer con el operador ternario, voy a hacer una comparativa con respecto a una variable interna del propio AWK, que es NR. NR nos va a devolver el número de la fila, row number, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comparar que si NR mod 2 es divisible entre 2, es decir, voy a diferenciar entre las líneas pares y las líneas impares. Entonces devuélveme, por ejemplo, el color 41. Por el contrario, devuélveme el color 42. ¿De acuerdo? Punto y coma. Ya tengo mi variable definida ahí. Entonces me voy aquí y justo aquí voy a meter un espacio y otro espacio. Y fijaos aquí, ¿cómo implemento yo colores? Bueno, los colores en Linux la verdad es que es una jodienda pero muy fuerte. Primero tenemos que poner la barra esta invertida. A continuación 0,33. Luego ponemos apertura de corchete. Y entonces aquí es donde ponemos el número del color. Fijaos, la variable color. Y a continuación tenemos que cerrar con una M. Pero no acabó ahí la cosa. Tenemos que volver otra vez a 0,33, abrimos corchete, 0M. Y de esta manera yo ya tengo definido un color para estos permisos en formato decimal. Le damos a intro y fijaos qué bonito ha quedado ahora. Ahora sí que ha quedado guapo. De hecho, vamos a quitarle el time, que aún así pues ni lo ha notado con el cambio de color y es lógico. Y podríamos hacer lo siguiente. Aquí podríamos, por ejemplo, meterle un salto de línea al principio y el salto de línea al final pues lo tiene, pero vamos a incluir 2 saltos de línea para que no quede tan pegado al prompt y nos quede perfectamente centrado. Le damos a intro. Lo hice por línea, perdón. Bueno, mejor, porque así os enseño una cosa. Veréis. Vamos a hacer una cosa. Vale, me voy a mover hasta el final con control E y entonces vamos a borrar. Efectivamente esto está mal. Me he equivocado yo aquí porque no viene bien. Y ¿dónde había puesto este salto de línea aquí también? Que tampoco está bien. Entonces, aquí lo que vamos a utilizar son 2 grupos de AWK. De hecho, me voy a ir al principio porque lo voy a necesitar aquí. Y fijaos, lo que voy a utilizar es begin, que solo se ejecuta una vez. Es decir, este grupo que tenemos aquí, que empieza con la segunda llave ahora mismo, todo esto que tenemos aquí de init, se ejecuta una vez por línea. Entonces, si tenemos 20 líneas, se ejecutará 20 líneas. Sin embargo, el begin se ejecuta solo una vez. Luego se ejecuta todo el grupo y luego hay otro paquete que se llama env, otro grupo que se ejecuta una sola vez, pero al final de la ejecución de todas las iteraciones. Entonces aquí es donde nosotros vamos a poner, por ejemplo, un print de esta manera. Y fijaos, cuando yo le dé a intro, daos cuenta cómo me está metiendo aquí un print, pero no en los demás. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo con el env, que además lo tengo fácil porque es aquí env, abro llave y pongo otro print. Obviamente si quisierais, por ejemplo, poner cualquier cosa, ¿no? Poner aquí un totalizador de líneas o lo que sea, lo podríais hacer. De hecho, le doy a intro y fijaos, ahí quedó perfectamente centrado. Ahora imaginaos que yo tengo una variable, de hecho voy a iterar por aquí con una variable, vamos a crear una variable aquí al principio. Vamos a crearla justo, a ver, bueno, casi me voy al principio del todo
y voy a crear una variable. De hecho, imaginaos, podría inicializarla aquí, n igual a 0, que no hace falta, pero bueno, la voy a inicializar, ¿vale? Y entonces voy a poner aquí n más, no, perdón, n no puede ser, vamos a llamarle iterator. Iterator. Y entonces aquí voy a inicializar, o sea, la inicializo en el begin, por tanto ya se inicializa 0, y la voy a incrementar aquí, iterator más, punto y coma. Y entonces ahora me voy al final y aquí voy a imprimir total, por ejemplo, total líneas. Por supuesto tengo que utilizar un printf y fijaos que voy a poner 2 puntos y un tanto por ciento de d. Y aquí le voy a poner mi iterator. Y por supuesto un salto de línea. Vamos a poner aquí un salto de línea. Le doy a intro y fijaos que son 13 líneas, lo que aquí podría darle color, podría darle lo que quisiera. Es más, le voy a dar 2 saltos de línea, ¿vale? Para que aparezca despegado de lo que es el prompt. Y ahí lo tenemos. Entonces esto yo le podría dar color, le podría dar lo que quisiera, ¿de acuerdo? Pero en este caso tengo 13. Realmente hay 13 líneas, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 líneas, correcto. Ahí tengo las 13 líneas. ¿Cuánto me ha tardado esto? Hagamos un time. Bueno, ha subido una milésima de segundo, 0,005. Daos cuenta que es una auténtica barbaridad en comparación con el comando que habíamos utilizado antes. Recordemos el tiempo que nos daba. Vamos a History, madre mía, todo lo que... Por ejemplo, el 2207, que creo que es el que nos interesa. Entonces, vamos a ejecutarlo. 2207. Vale, bueno, no es exactamente este. A ver, vamos a ver si lo podemos recuperar. A ver, porque tengo todo esto que obviamente rompe. 2207, 2209, no, porque aquí ya estoy con el AWK, sí. Vaya, bueno, pues no lo voy a volver a hacer. Bueno, no, este es, no es este, es el 2198, perfecto. Vamos a ejecutar el 2198. Le damos y entonces fijaos, 0,089. ¿Vale? Vamos a volverlo a ejecutar otra vez. Fijaos cómo ha subido a 0,11. Y sin embargo, si ejecutamos concretamente este, que hace 3 veces más, das cuenta de la diferencia de tiempos. De 0,11 segundos ha subido a 0,0, o sea, ha bajado a 0,05. ¿De acuerdo? Por tanto, ha hecho 1000 cosas más. Y al mismo tiempo tenemos una información, pues yo creo que bastante coherente con respecto a los permisos. Bueno, pues esto era lo que os quería explicar en este primer video tutorial, donde vamos a realizar un montón de ejercicios, pero concretamente este lo voy a dejar aquí. Yo espero que os haya gustado, darle al like, preguntar, porque voy a hacer más videotutoriales realizando un montón, pero un montón de ejercicios que vamos a tratar de resolver solo con comandos de Linux, exclusivamente con comandos de Linux, y ejercicios, os aseguro que muy atractivos y con los que vamos a poder aprender, tanto vosotros como yo, haciéndolos y indagando un poco en ello, vamos a poder descubrir muchísimas cosas relacionadas con Linux. Así que amigos, lo dejamos aquí. Yo espero que os guste este vídeo, que aprendáis mucho con él, darle al like si os gusta, compartir obviamente, comentar, que a mí me gusta que comentéis. Y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial relacionado con el mundo de Linux, donde vamos a hacer varios ejercicios, siguiendo la misma lógica que hemos seguido aquí, pero en este caso, pues quizá algo más complejos, quizá algo más sencillos, no lo sé, ya iremos viendo. Venga amigos, nos vemos en el siguiente vídeo, adiós.